Hola, buenos días, buenas tardes. Olá, bom dia, boa tarde. Estamos para dar comienzo a una nueva actividad, una nueva teleclínica de este programa ECO de COVID prolongado en América Latina. Y vamos hoy a abordar el tema de las complicaciones respiratorias en el COVID prolongado. Vamos a tener una instancia con la participación del doctor Juan Antonio Macei desde Argentina. El doctor Massey es presidente y académico titular de la Academia Nacional de Medicina, es profesor consulto de la Universidad de Buenos Aires en Argentina, es presidente de la Fundación Argentina de Tórax, es editor jefe de la Revista Americana de Medicina Respiratoria, es también ex coordinador de la sección de circulación pulmonar y ex delegado nacional de la European Respiratory Society y ex regente del American College of Chest Physicians. Tenemos el honor de compartir con él esta sesión donde vamos a tener una exposición de su parte y posteriormente vamos a poder intercambiar entre los participantes de la teleclínica, hacer preguntas, brindar opiniones o plantear algunos aspectos específicos. Les quiero recordar a todos que mantengan el micrófono inhabilitado si no están haciendo uso de la palabra y dentro de lo posible mantengan la cámara encendida cuando hagamos el intercambio, así podemos vernos. Recordarles que la actividad cuenta con traducción simultánea, español-portugués, y que pueden seleccionar abajo en el menú inferior el idioma. Pueden levantar la mano para solicitar la palabra o para hacer preguntas, o pueden hacer uso del chat para enviar comentarios o preguntas para el profesor Macei o para otros integrantes de la teleclínica. Bueno, vamos a darle entonces la palabra al doctor Juan Antonio Macei. Muchísimas gracias por acompañarnos en el día de hoy. Bueno, buenos días, buenas tardes. Eh, la verdad que para mí es un honor y un privilegio poder participar de esta actividad y de acuerdo a lo que me solicitaron, he preparado una presentación corta sobre las manifestaciones del COVID prolongado a nivel respiratorio. Bueno, si ustedes me permiten, eh, yo les voy a pedir que vaya pasando los diapositivos y de esa manera yo voy a tratar de ir desarrollando el contenido de los mismos. Entonces, si pasamos el primer diapositivo, esta es la agenda de lo que vamos a tratar hoy. En primer lugar, la definición, una introducción, la epidemiología, la fisiopatología, los síntomas, la presentación, las manifestaciones clínicas, los exámenes complementarios, las imágenes, las manifestaciones pulmonares, el tratamiento y las conclusiones. Próximo diapositivo, por favor. Entonces, la definición de COVID prolongado no es única, hay varias definiciones, pero el Grupo Internacional de la Organización Mundial de la Salud eh, considera COVID prolongado o persistente, en inglés long COVID, la presencia de síntomas que perduran más de 3 meses después del comienzo de la infección por SARS-CoV-2 y que duran al menos 2 meses y no pueden explicarse con un diagnóstico alternativo. Esta es la definición de la Organización Mundial de la Salud. Cuando las traductoras me digan, paso al siguiente. Hay otras dos definiciones. Una es la del CDC, que la denomina condición post-COVID, la presencia de síntomas nuevos o persistentes por lo menos 4 semanas después de la infección por SARS-CoV-2. Y la de las guías británicas, los signos y síntomas del síndrome post-COVID deben desarrollarse durante o después de la infección inicial y continuar por lo menos 12 semanas. Creo que nos entendemos que hablamos de COVID prolongado cuando después de un cierto tiempo, que sería el tiempo que podría evolucionar el COVID agudo, los síntomas permanecen
y no pueden explicarse por otro tipo de patología subyacente. Bueno, la epidemiología. La estimación más reciente de personas que viven con una infección post-COVID, también llamado COVID largo a nivel mundial, ha superado los 65 millones y sin opciones claras de diagnóstico o tratamiento disponibles, el número está aumentando constantemente. Hay más de 200 síntomas reportados asociados con COVID-19 prolongado que afectan prácticamente a todos los sistemas y órganos. Ahí ven ustedes algunas de las bibliografías más recientes donde están relatados cuáles son los síntomas, que por supuesto son innumerables. Y vamos a ver que en alguna forma muchos de los síntomas del COVID prolongado o algunos de los síntomas se superponen a algo que los clínicos y los neumonólogos vemos de hace mucho tiempo, que es el síndrome de fatiga crónica, que algunas de las manifestaciones son parecidas y que podrían tener una explicación similar, no todas, pero algunas. Entonces, la prevalencia es que después de la infección de SARS-CoV-2 es de aproximadamente el 15%, con un rango que varía entre el 5 y el 40%. Como ustedes ven, es una prevalencia alta si se tiene en cuenta la cantidad de pacientes que a nivel mundial han tenido COVID. Las principales hipótesis de la enfermedad como causas fundamentales del COVID prolongado incluyen la persistencia viral, que el virus se mantenga infeccioso, o que sea el ARN viral o proteínas virales, la autoinmunidad desencadenada por la infección, la reactivación de virus latentes y cambios crónicos desencadenados por la por la infección, por la inflamación que conducen a la disfunción y daño tisular. Este es un diapositivo de un trabajo relativamente reciente, donde coloca estas cuatro hipótesis. Es el modelo causal de interacción de la persistencia viral, la autoinmunidad, la reactivación de algunos virus latentes y el daño y la disfunción tisular como causa raíz del largo COVID. Ahí estamos viendo entonces el reservorio viral, la reactivación de los virus, la autoinmunidad o el daño tisular que ha sido estudiado sobre todo a nivel de autopsias, donde el daño tisular puede ser muy importante, si bien es cierto que este fue el daño tisular en los pacientes fallecidos, que a su vez se les hizo la autopsia, que no son todos. Entonces, el modelo causal de interacción de la persistencia viral y la autoinmunidad en la reactivación viral latente y el daño de disfunción tisular diría que hay un daño vascular con microcoágulos, activación de plaquetas, desequilibrio hormonal, disfunción mitocondrial, y estos son los responsables de la fatiga y síntomas post-esfuerzo, el síndrome de disautonomía y la taquicardia postural ortostática, que es un tema que es importante desde el punto de vista de las consultas, el deterioro cognitivo y síntomas de neuropsiquiatría, la famosa nube en la cual quedan algunos pacientes, trastornos gastrointestinales y disbiosis intestinal, el deterioro del intercambio gaseoso, al cual nos vamos a referir a continuación, patología cardíaca estructural y funcional, el síndrome de activación de mastocitos y la disfunción de los órganos reproductivos, que es un tema que no es menor y que se observa en algunos pacientes con COVID prolongado. Entonces, acá hay una diapositivo donde muestra entonces todas las áreas donde
más frecuentemente se puede manifestar el COVID prolongado. Como comenté anteriormente, hay más de 200 síntomas que pueden ser, se han reportado en el COVID prolongado, donde están las neurológicas, las pulmonares, las cutáneas, las psiquiátricas, las cardiovasculares, las generales, y nosotros nos vamos a referir fundamentalmente o nos vamos a referir exclusivamente a las manifestaciones pulmonares. Entonces, el aparato respiratorio es el que más frecuentemente se afecta en el COVID prolongado. Los pacientes, después del lapso que se considera que puede ser la evolución normal del COVID, consultan fundamentalmente por disnea, por tos, por dolor torácico, por malestar post ejercicio, por dolores articulares relacionados sobre todo en las articulaciones de las torácicas, y por fatiga, que como ustedes saben es muy diferente la fatiga de la disnea. A veces resulta difícil en el interrogatorio establecer qué cosa es cada una, pero la fatiga es diferente de la disnea. Hay algunos tips que permiten diferenciarlos. Bueno, la presentación, la mayoría de los casos son leves, pueden coexistir complicaciones cardíacas de la esfera psiquiátrica y neurológica, y la tos y la disnea suelen ser los motivos de consulta más frecuentes. Luego vamos a entrar en detalle en estos. ¿Cuáles son las manifestaciones pulmonares del COVID prolongado? Acá estamos viendo un artículo relativamente reciente donde el metaanálisis de 54 estudios y 2 bases de datos, incluyendo 1.2 millones de personas, el 3.7 presentaron síntomas respiratorios de COVID prolongado. La disnea, como ya lo dije anteriormente, y la tos fueron los síntomas más frecuentes, 32% y 18% respectivamente. Los síntomas de COVID prolongado están asociados, y este es un punto que yo quiero establecer, con la severidad inicial de la infección por SARS-CoV-2. Es decir, nosotros vemos los síntomas, sobre todo en aquellos pacientes que han tenido COVID más severo, y mucho más si han estado con cánula de alto flujo o por supuesto internados con cánula de alto flujo e inclusive sometidos a asistencia respiratoria mecánica. De 113 pacientes con COVID-19 y distrés, más del 50% presentaron disnea persistente 8 meses después del diagnóstico. Y la radiografía de tórax, que vamos a ver enseguida que es muy importante, y sobre todo la tomografía computada, fue anormal en el 49% y presentaban infiltrados 5 meses después del diagnóstico. El 55% tenían opacidades vidrio esmerilado y el 19% cambios fibróticos, que es uno de los temas que vamos a ver luego, que son de los temas más preocupantes. El estudio funcional mostró disminución de la capacidad de difusión en el 78% de 46 pacientes a los 6 meses, y la prueba de marcha de los 6 minutos por debajo del 80% en más de la mitad de los pacientes. Es decir, como vamos entrando de a poco, cómo vamos a ir estudiando estos pacientes, como vamos a ver enseguida, con las imágenes y con los estudios funcionales que tratan de explicar cuáles son los síntomas que tienen estos pacientes, y esto es muy útil después para el seguimiento. Siguiente. Entonces, las formas de presentación más comunes, ya lo hemos dicho, la disnea a los 4 meses y a los 6 meses, la disminución de la DLCO y la disminución del consumo de oxígeno máximo cuando se hacen pruebas de ejercicio cardiopulmonar. Siguiente. Entonces, ¿cuál es el algoritmo que nosotros utilizamos, que es el que está publicado? Fíjense ustedes, si la infección es leve o moderada,
si no hay síntomas persistentes, entonces no realizamos imágenes de seguimiento de rutina en los pacientes. Estos pacientes no tendrían eh, long COVID, COVID prolongado. Si los pacientes tienen síntomas, que ya hemos dicho cuáles son, a los 3 meses debería realizarse una tomografía computada de tórax, que es, digamos, la puerta de entrada para el estudio. Si la infección es grave, a los 3 meses hacemos la tomografía computada. Si aparecen anomalías y los síntomas no mejoran, entonces considerar imágenes más eh, eh, exclusivas, digamos, hacer la tomografía computada con algoritmo para para TEP, perdón. Si las anomalías pulmonares no se resuelven, considerar la tomografía computada de tórax a los 6 y 12 meses o hasta nueva línea de base y, por supuesto, considerar imágenes más características, como sería la realización de la tomografía computada de tórax con algoritmo para tromboembolismo, o realizar centellogramas, ventilación, perfusión, o imágenes en fase expiratoria para ver si hay atrapamiento aéreo para los síntomas desproporcionados. Es decir, diagnóstico por imagen, que tiene que ser realizado de una manera con sentido común, es una parte muy importante y enseguida vamos a ver cuáles son los hallazgos que podemos tener en estos casos. Entonces, los hallazgos crónicos de la tomografía computada comúnmente vistos después de la infección por COVID, en aquellos que tengan long COVID, son, en primer lugar, la aparición de opacidades en vidrio esmerilado, que es en este esquema que están viendo ustedes a la derecha, la aparición de reticulación y más gravemente la aparición de vidrio de paralización, la aparición de bronquiectasias por tracción, que lo que están demostrando es realmente un cambio fibróticos, las bandas y las opacidades panlobulares. Bueno, este es un esquema y sobre este esquema vamos a mostrar a continuación algunos de los casos típicos que han sido publicados. Estos son hallazgos tomográficos en COVID prolongado. Acá estamos viendo el primer ejemplo. Este es un hombre de 51 años, 6 meses después de la infección por COVID. Las imágenes de tomografía computada con contraste en una serie obtenida en inspiración. Tenemos esas imágenes en vidrio esmerilado, que son esas imágenes tenues, persistentes, esparcidas por todo el parénquima pulmonar, que están mostrando ahí las flechas, esas flechas negras que espero que se ven. Ha disminuido la atenuación desde las imágenes anteriores, pero siguen siendo extensas. Las opacidades curvilíneas subpleurales, que representan bandas parenquimatosas o opacidades perilobulares, que son las flechas discontinuas. Bueno, esta es una tomografía muy característica que vemos en algunos de los pacientes que nos consultan con síntomas respiratorios. Después vamos a comentar cuáles son las posibilidades terapéuticas que tiene esto, que creo que es una parte más práctica, digamos. Siguiente. Este es un hombre 6 meses después de la infección por COVID, imágenes axiales con contraste, una serie obtenida en inspiración y eh, vemos ahí bronquiectasias varicosas que están señaladas sobre todo en lóbulo medio, que son las flechas redondas, y opacidades en vidrio esmerilado tenue, que son las flechas sólidas que están viendo ustedes ahí en esta parte. Estas son imágenes muy características. Siguiente. Este es un hombre de 51 años, 6 meses después de la infección por COVID, imágenes axiales de tomografía con contraste en una serie obtenida en inspiración. Son imágenes lobulillares y regionales de baja atenuación, que son las fechas que vemos ahí discontinuas.
e imágenes expiratorias compatibles con el tratamiento aéreo sugestibles de enfermedad de la pequeña vía aérea. Este es un tema muy importante, la patología de la pequeña vía aérea, y vamos a ver enseguida cuáles serían las eventualidades terapéuticas que tenemos en estos casos. Bueno, este es, digamos, algo que cuando nosotros sospechamos la persistencia y sobre todo cuando el caso es muy grave, con mucha disnea, siempre debemos sospechar la posibilidad del tromboembolismo pulmonar. Y entonces acá estamos viendo con imágenes con contraste. Ahí están viendo ustedes las flechas, que son flechas blancas, cómo se ve la interrupción o el relleno de los vasos, y además se ven pequeños derrames pleurales bilaterales, que esto, digamos, tiene mucho que ver con una de las cambios que pueden verse en el COVID prolongado, que no solamente en el COVID prolongado, sino durante el COVID agudo, son los cambios que tienen que ver con la hipercoagulabilidad, que acá en la Academia Nacional de Medicina tenemos mucha experiencia en el estudio de la hipercoagulabilidad en estos pacientes, que a veces requiere tratamiento anticoagulante, sobre todo cuando hay manifestaciones tromboembólicas. Siguiente. Bueno, esto ya es un caso de paciente que tenía 6 meses después del COVID, dificultades para respirar. Se ven angiografías con llenado de las ramas de la arteria pulmonar, que son las flechas blancas que están viendo ustedes ahí, y además opacidades en vidrio esmerilado, lineales y en parche, y consolidación. Esto es muy importante. O sea, saben que la definición de vidrio esmerilado es que es una opacidad que permite ver a través de ella los vasos. La consolidación no permite ver los vasos. Y además, en este caso, hay un pequeño derrame pleural bilateral. Estos hallazgos son de un proceso agudo superpuesto. Creo que hay alguno más. Bueno, esto es un paciente que tuvo una neumonía moderada, que requirió oxígeno suplementario, pero no ventilación mecánica. Es para mostrar las características bandas parenquimatosas bilaterales que pueden verse en estos pacientes. Además, ven áreas de vidrio esmerilado. Siguiente. Entonces, las formas de presentación son, como hemos comentado, la tos, la disnea, el dolor torácico, y las entidades clínicas son la enfermedad del intersticio pulmonar post-COVID, que ha sido denominada como PCILD, la neumonía organizativa y el tromboembolismo pulmonar. Y nos vamos a ocupar ahora de cada una de estas entidades y de cuáles serían las formas de tratamiento. Entonces, la enfermedad del intersticio pulmonar post-COVID es una complicación pulmonar crónica, es la complicación pulmonar crónica más grave. Se presenta como disnea e hipoxia persistente. En las pruebas de función pulmonar, lo característico es la disminución de la DLCO y la disminución de los volúmenes pulmonares y la capacidad pulmonar total. En la tomografía computada, las que hemos visto, los hallazgos, opacidades en vidrio esmerilado, reticulaciones, bronquiectasias por tracción. Rara vez se observa panalización, pero en algunos casos se puede llegar a ver panalización, que es, digamos, desde el punto de vista de las manifestaciones tomográficas, una manifestación más grave, la paralización, porque rara vez esto es reversible. Luego tenemos la neumonía organizativa, que los síntomas son similares, con disnea y tos, con disminución de la capacidad de difusión de los volúmenes pulmonares, y aparecen las imágenes de consolidación típicas de la neumonía organizativa, que son fundamentalmente consolidaciones, como hemos visto algún ejemplo.
Bueno, hasta ahora hemos visto estas patologías. Ahora vamos a comentar cuáles son los tratamientos. El único tratamiento disponible basado en la evidencia es la rehabilitación pulmonar. La existencia de saturación con ejercicio puede requerir la utilización de oxígeno suplementario. Debe descartarse la existencia de miocarditis, tromboembolismo venoso y disfunción autonómica, como hemos comentado, que es una de las posibilidades. Y se han ensayado drogas antivirales, se han ensayado antiinflamatorios, drogas inmunomoduladoras, colchicina, sirolimus, antidepresivos y antitrombóticos si se demuestra la existencia de hipercoagulabilidad. Esto, en términos generales, digamos, cuál sería el tratamiento. Pero ahora vamos a ocuparnos de las entidades, sobre todo cuáles podrían ser algunos tratamientos que no están basados en la evidencia, pero que se utilizan. Entonces, en primer lugar, la tos. En la tos, lo que se utilizan son broncodilatadores y corticoides inhalatorios en dosis regulares, y de los antitusivos utilizados, el que ha mostrado mayor eficacia, aunque no hay ningún trabajo comparado, doble ciego, placebo control, es la utilización de dextrometorfán como antitusivo en dosis de 10 miligramos cada 6 a 8 horas. También se puede utilizar la codeína, pero en nuestra experiencia, el dextrometorfán asociado a N-acetilcisteína, que es una de las jarabes que disponemos acá en la Argentina, ha resultado eficaz para el tratamiento de la tos. El tiempo a veces tiene que ser prolongada la utilización del dextrometorfán para manejar la tos. Siguiente. Ahora vamos a ver el tratamiento de la disnea. El tratamiento de la disnea es fundamental, como dije ya, la rehabilitación pulmonar. En el caso de que haya desaturación, oxigenoterapia crónica ambulatoria. En el caso de que haya neumonía organizativa o enfermedad del intersticio pulmonar, se han ensayado los corticoides. ¿Cuál es la dosis propuesta en alguno de los trabajos? Que, como dije, no son de tipo controlado, doble ciego. Ahí hay uno de los trabajos publicado el año pasado en el Annals, la American Thoracic Society, donde es un estudio observacional con dosis de corticoides. Entonces, lo que se utilizan es prednisolona, 40 miligramos por día durante una semana, y luego vamos haciendo el tapering, 30 miligramos por día durante una semana, 20 miligramos por día durante 2 semanas, 10 miligramos por día durante 6 semanas. Como ya lo he dicho anteriormente, no existen estudios randomizados. Y se han ensayado en reportes aislados la utilización de antifibróticos del tipo de la pirfenidona y del nintedanib. Entonces, esto es lo que está reportado en estudios observacionales. Para el dolor torácico, que en algunos casos es severo y persistente, la utilización de antiinflamatorios no esteroides, se ha propuesto el ibuprofeno en dosis de 400 a 600 miligramos cada 8 horas durante 1 o 2 semanas. El dolor torácico a veces puede depender de la inflamación de los cartílagos costales, o a veces no se encuentra una explicación para el dolor torácico y se lo trata empíricamente. Siempre que hay dolor torácico se debe evaluar el compromiso isquémico miocárdico, que es una de las complicaciones que puede tener el long COVID. Ahí hay un trabajo publicado en el European Heart Journal of Cardiovascular Imaging en el 2021, donde hicieron hincapié en la aparición de miocarditis
después del COVID-19. Ahora, ¿cuál sería el modelo causal de interacción de la persistencia viral, la autoinmunidad, la reactivación viral latente y el daño y la disfunción tisular como causa del COVID prolongado? La identificación de los biomarcadores, ya hemos visto cuáles, los nuevos diagnósticos, la clasificación de endiotipos y evaluar el riesgo. Y hay ensayos clínicos que están en curso, que serían ensayos clínicos aleatorizados, para evaluar la prevención y el tratamiento con antivirales dirigidos a SARS-CoV-2. Ustedes saben que se han ensayado algunos antivirales dirigidos al virus de Epstein-Barr, anticoagulantes e inhibidores plaquetarios, la utilización de inmunomoduladores y tratamientos para las patologías derivadas, que esto está todavía en vías de realización. Hay un trabajo relativamente reciente publicado en el Lancet for Infectious Disease que hace hincapié sobre la necesidad de conocer mejor la patología y la patofisiología del long COVID, que va en línea para la utilización de nuevos ensayos clínicos aleatorizados que todavía no tenemos resultados. Conclusiones es que la mortalidad por COVID-19, así como las infecciones, han decrecido globalmente. Creo que este ha sido un gran mérito de la aparición de las vacunas. La carga del COVID prolongado y las manifestaciones respiratorias seguramente continuarán aumentando. La evaluación de la sintomatología, las alteraciones funcionales y el diagnóstico por imagen permiten caracterizar las distintas formas de presentación que hemos comentado. Además de la rehabilitación respiratoria, nuevos tratamientos están siendo evaluados y en el futuro se tendrán nuevas evidencias de los mecanismos y tratamientos de la enfermedad. Bueno, y entonces en la exposición de hoy hemos hablado sobre la definición, una introducción, la epidemiología, la fisiopatología, los síntomas, la presentación, las manifestaciones clínicas, los exámenes complementarios, sobre todo el diagnóstico por imágenes, las manifestaciones pulmonares, sobre todo cuáles son las entidades más frecuentes, los tratamientos disponibles, cuáles son los que existen y cuáles son los observacionales, y por último, las conclusiones que acabamos de comentar. Muchas gracias. Quedo a disposición para las preguntas y respuestas que ustedes me quieran hacer. Muchísimas gracias, realmente excelente y muy clara la presentación del profesor Massey. La idea ahora es poder, bueno, recepcionar preguntas a través del chat o levantando la mano, que invitamos a todos los participantes, y abrir un poquito el intercambio sobre este tema. Sí, buen día. Hay una pregunta por el chat al profesor Massey. ¿La fibrosis pulmonar es la mayor complicación post-COVID? Es una pregunta que le están realizando, profesor. Es la peor, es la más grave de las complicaciones, porque la neumonía organizativa generalmente, como otras neumonías organizativas, responde bien al tratamiento con corticoides. En cambio, la fibrosis pulmonar, sobre todo en las etapas avanzadas, cuando ya hay cambios estructurales, es evidentemente la peor complicación, la más grave de las complicaciones del long COVID. Yo quería preguntarle un poquito de la valoración, la valoración de screening, digamos, cuando los pacientes, es verdad que a veces es muy difícil discernir la parte de fatiga, de desacondicionamiento, de haber pasado muchas veces por una afección grave o de un ingreso prolongado en CTI, y de síntomas propiamente respiratorios, si es la parte de disnea o fatiga, o cuánto incide cada uno, o el desacondicionamiento o la insuficiencia respiratoria. En el consultorio, básicamente, la evaluación, ¿cuáles le parecen las herramientas? ¿Utilizan el test de la marcha de los 6 minutos, la saturometría? ¿Qué herramientas clínicas le podría recomendar a los colegas y a los integrantes del equipo de salud de los diferentes lugares?
Tres cosas. Primero, en el consultorio nosotros habitualmente tenemos disponible el oxímetro. La oximetría de pulso creo que ha pasado a ser uno de las, digamos, instrumentales que nosotros disponemos en el consultorio. De modo que el primer paso es valorar cómo está la oximetría en reposo. No disponemos en el consultorio de un corredor como para hacer una prueba de marcha de 6 minutos, de modo que la segunda cosa que realizamos en el consultorio es la espirometría. ¿No es cierto? Si la espirometría nos muestra una disminución de la capacidad vital forzada, con una relación buena de FEB1, FBC, pensamos de que hay además algún componente restrictivo. Luego, el siguiente punto, en estos pacientes que tienen la disnea y que ya tienen desaturación y que presenta disminución de la capacidad vital forzada, es naturalmente la realización de una prueba de marcha de 6 minutos, la medición de la capacidad de difusión. Afortunadamente esto se ha difundido, valga la redundancia, en la Argentina hay varios centros que realizan medición de capacidad de difusión, de modo que forma parte de la práctica habitual. Y la otra cosa, naturalmente, es la realización de una tomografía computada de tórax. Si la desaturación es muy importante. Nosotros pedimos de entrada la tomografía computada con contraste endovenoso para descartar la existencia de tromboembolismo pulmonar. Eh, Sobre todo cuando la disnea es muy, muy importante y no tiene mucha relación con la disminución de la capacidad vital forzada. Pero bueno, esto es más o menos el plan de estudios que nosotros vamos haciendo. Hay una pregunta que creo que figura ahí, que es qué pasa con la aparición de derrame pleural. Primero hay que descartar si además de la patología respiratoria no hay una patología cardíaca que explique el derrame pleural. Segundo, generalmente los derrames pleurales que acompañan a las manifestaciones parenquimatosas pulmonares generalmente no son muy importantes, son pequeños, con lo cual en esos casos nosotros no hacemos ninguna investigación agresiva. Ahora, si el derrame pleural es importante, ahí entonces generalmente lo punzamos. Que yo recuerde, solamente en una oportunidad tuvimos que punzar para hacer el examen del derrame pleural, que era un trasudado aséptico que no tenía ninguna otra característica y se resolvió posteriormente. Sé de algunos colegas que tuvieron casos con derrame pleural importante, que los evacuaron y que a pesar de la evacuación se reprodujeron y bueno, lo manejaron como son los derrames pleurales recidivantes, tratando de drenarlos. A veces se coloca una válvula de drenaje y cuando el derrame pleural no retrograda, hacer el sellamiento. Pero yo en mi experiencia personal, todos los derrames que he tenido han sido derrames pleurales pequeños que se resolvieron, si no había complicación cardíaca, se resolvieron, digamos, con la evolución en un lapso de más o menos de 2 o 3 semanas. ¿Alguna otra pregunta? ¿Estoy conectado? Sí, veo una pregunta en el chat. Dice, también se habla de dolores articulares. Bueno, es una de las manifestaciones que puede dar dolores articulares. En ese caso, nosotros lo que habitualmente hacemos es hacer una consulta con el reumatólogo para ver si ese dolor articular es simplemente dolor o hay algún trastorno inflamatorio que corresponda a alguno de los trastornos inmunológicos que a veces se despiertan a partir de la infección por COVID. Como hemos visto, puede haber, digamos, una reactivación inmunológica y la aparición de alguna patología de tipo inflamatorio articular autoinmune. Pero generalmente
si con las pruebas que hacemos no aparece, digamos, ninguna alteración importante de tipo artrítica, generalmente damos antiinflamatorios y si no mejoran, hacemos la consulta con el reumatólogo. Sí, sin duda, como señalaba inicialmente el profesor Massey, son muy variados los síntomas y muchas veces se combinan de diversa manera en la presentación del COVID prolongado y los síntomas respiratorios, si bien en muchos casos son severos, pueden también ir acompañados de otra sintomatología vinculada al COVID, como son los dolores articulares. Estaba leyendo, Fernando, otra pregunta del chat, en realidad, que se refería al tema de la vacuna. Preguntaba específicamente la colega o la integrante del CELACA, Marcela Reyes, si se había estudiado qué porcentaje de pacientes contaban con vacuna para COVID. Entiendo que tiene interés en saber la relación entre la vacunación para COVID y los síntomas de COVID prolongado o respiratorios. Ese dato lamentablemente no tenemos, el dato estadístico. Nosotros, desgraciadamente, en la Argentina empezamos a vacunar bastante tarde, por motivos que sería largo comentarles. Lo que sí es real es que a partir de la vacunación, el concepto es que la vacuna no evita la infección, pero sí evita los casos graves. De modo tal de que eh, los casos que nosotros vimos fueron, los casos graves que hemos visto fueron sobre todo antes de que se haya instrumentado la campaña de vacunación. Nosotros hemos tenido distintos tipos de vacunas. Finalmente, por suerte, al final tuvimos la vacuna RNA mensajera, pero antes tuvimos distintos tipos de vacunas, una mezcla de vacunas. Precisamente acá en la academia hay un área de medicina experimental donde hicieron una comparación de los anticuerpos con los distintos tipos de vacunas y sorpresivamente la combinación de vacunas, que fue uno de los problemas que tuvimos acá, dieron una muy buena producción de anticuerpos. También acá estamos estudiando el tema de la memoria celular, que a través de los linfocitos T, todavía ese trabajo no está publicado, pero sí el trabajo de la respuesta inmunológica a la vacuna sí ese está publicado. Lo que no podemos decir es cuántas personas que tuvieron COVID prolongado estaban vacunadas con la vacunación completa. Ese dato no lo disponemos, de modo que lamentablemente no se lo puedo decir. Sí, entiendo que a nivel mundial también los datos sobre ese aspecto escasean. En gran medida se plantea que al proteger la vacuna de los casos graves, podemos esperar que disminuya y también proteja del COVID prolongado, y eso es una de las especulaciones con las que se trabaja. Aunque también existe y ha salido algún artículo recientemente respecto a una posible asociación en algunos casos con algún síntoma. Pero bueno, en niños sobre todo hay algunos aspectos sobre eso. Pero creo que en términos generales podemos pensar que el efecto de la vacuna es protector también del long COVID al disminuir los casos de COVID y sobre todo los casos de COVID grave, ¿no? Exactamente. Yo tengo ese mismo concepto, creo que no cabe ninguna duda que la aparición de la vacuna produjo una disminución extraordinaria de la letalidad. Eso está fuera de discusión, más allá, como ustedes saben, afortunadamente en la Argentina no hay mucho movimiento antivacuna, pero sí hay gente que se ha negado a vacunarse, con el argumento de que la vacuna no tenía el tiempo suficiente para haber sido probada completamente. Pero si uno se fija en la disminución de la mortalidad, de la letalidad, perdón, no cabe ninguna duda que el resultado de la vacuna ha sido extraordinario. Fernando, este tema de los síntomas respiratorios son efectivamente de los más graves capaz que podemos ver y muchas veces son los que se vinculan a más dificultades para volver a las actividades previas al COVID de las personas. Eh, no sé si ustedes han visto o cómo podemos esperar o evaluar cuando la persona está nuevamente en condiciones de retomar sus tareas. Ya hemos visto que el COVID deja al 10% de las personas sin poder volver a su trabajo habitual, cifra que entiendo es alta. Bien, es una realidad compleja como lo presentó el profesor Massey. Es real que hay un porcentaje
de pacientes que son a su vez trabajadores que tienen una dificultad para reintegro laboral, sobre todo en algunas tareas que tienen alta exigencia fisiológica, en donde el aparato cardiovascular y respiratorio juegan un rol decisivo a la hora de la aptitud. Y estamos frente a un escenario cambiante y estamos aprendiendo. Hoy creo que de la presentación del profesor y de las experiencias que se han intercambiado, genera, digamos, expectativa de ver en qué escenario nos vamos a encontrar en los próximos meses. Es algo que evidentemente está creciendo como tal y es un problema que tiene, digamos, connotación en el mundo del trabajo, digamos, en la salud laboral en su conjunto, porque impacta obviamente en la aptitud laboral. Nosotros en la cátedra hemos estado viendo algunas situaciones sobre todo vinculado con la fatiga crónica, que fue lo que se comentó al inicio, y problemas respiratorios. Así que es un tema que me parece de interés, es un problema de salud pública, digamos. El COVID en su conjunto ha sido el problema de salud pública en estos últimos años y va a seguir siendo un problema en la medida que tiene estas expresiones y estos impactos en distintos espacios y escenarios de la vida social y de las poblaciones y de los países en general. Para cerrar, yo le quería hacer una pregunta al profesor respecto a los tratamientos y cuál era su experiencia con el uso de corticoides, que ha sido uno de los temas más debatidos, y antifibróticos en estos pacientes que realmente algunos tienen un cuadro difícil de manejar, con una insuficiencia respiratoria persistente, y que los corticoides han sido una herramienta, bueno, que los usamos en el COVID en la etapa aguda, sin lugar a dudas, pero que se ha valorado y manejado y existen diferentes, inclusive pautas de manejo que los incluyen a largo plazo para los síntomas prolongados, pero quería preguntarle al profesor cuál era su experiencia al respecto, digo, del uso de antifibróticos y de corticoides particularmente. Dos cosas. Primero, los corticoides, evidentemente, nos manejamos como si fuera una neumonía organizativa, donde en la neumonía organizativa los corticoides son realmente útiles. Y al principio tuvimos bastantes discusiones cuando todavía no se conocía mucho las manifestaciones del long COVID, qué era lo que el paciente tenía, y en mi experiencia los corticoides han sido de utilidad. Eh, Tengo un solo paciente que no sé, me queda la duda si cuando tuvo el COVID ya tenía la fibrosis pulmonar y lo descubrimos a partir de que se le hicieron las pruebas, que está en este momento de tratamiento con pirfenidona. Acá en la Argentina tenemos un inconveniente porque hay un trabajo por el cual un comité de expertos ha comentado que ni la pirfenidona ni la nintedanib son costo-beneficio, tienen una relación costo-beneficio. Usted sabe que en realidad estos antifibróticos lo que hacen es reducir la velocidad de deterioro, pero el deterioro sigue existiendo. De modo tal de que el acceso a los antifibróticos en la Argentina son drogas muy caras, el acceso está bastante restringido. Tengo un solo paciente que está con pirfenidona. Todavía no podría decir si ha sido útil o no ha sido útil la pirfenidona, porque generalmente lo que hacemos es que estos pacientes hagan rehabilitación, ¿no es cierto? Que se le traten los síntomas de la tos, si tienen obstrucción, utilizar broncodilatadores y corticoides inhalatorios, de modo que se utiliza. Todavía no sabemos si realmente son útiles o no, pero no tenemos muchas cosas más que podamos utilizar en estos casos. Sí, hay una última pregunta como para cerrar el intercambio. Hay un planteo en particular, le dice, me gustaría saber si en sus países se diagnostican personas con COVID prolongado. Y plantea previamente una serie de otros problemas, pero digo, básicamente es una Sí. pregunta general, digamos, sobre si se está haciendo diagnóstico de personas con COVID prolongado.
Sí, sí, particularmente es un diagnóstico que nosotros hemos incorporado a los diagnósticos. No sé si está aceptado en la clasificación internacional de enfermedades, pero nosotros utilizamos como diagnóstico la persistencia de COVID prolongada en estas personas que reúnen las características que hemos comentado. Los psiquiatras también tienen ese diagnóstico, no voy a entrar en ese tema, sobre todo es muy común trastornos de sueño, trastornos cognitivos que han aparecido. Uno de los investigadores que trabaja acá en la academia, que hace neurociencias, nos ha acercado algunos casos de autopsias que muestran cambios muy importantes de la microglía, o sea que los trastornos a nivel de la esfera neurológica pareciera que son importantes. Este, Nosotros el diagnóstico de COVID prolongado con manifestaciones pulmonares lo tenemos incorporado a los diagnósticos que realizamos si se reúnen estas características que hemos comentado, o sea, pacientes que presentan disnea prolongada, que presentan tos, que presentan cambios tomográficos y funcionales y que, bueno, requieren el tratamiento, sobre todo que entren en un programa de rehabilitación, oxigenoterapia, y es uno de los diagnósticos que nosotros realizamos y que lo tenemos, digamos, aceptado, está aceptado en la comunidad médica de nuestro país, el diagnóstico de COVID prolongado. No, sin lugar a dudas, el diagnóstico puede ser dificultoso. Además, con el COVID hemos visto también como desenmascaramientos quizás de otras enfermedades. Es difícil a veces tener en cuenta y descartar todos los diferenciales posibles. No tenemos un marcador específico que permita sellar el diagnóstico 100%. Es claro que el COVID se ha asociado a síntomas persistentes posteriores al mismo y probablemente en algunos pacientes sigan existiendo dudas respecto al diagnóstico o el manejo, que creo son comprensibles dentro de todos los cuadros, el respiratorio y otros cuadros relacionados a la COVID a largo plazo. Y además, sobre todo en los pacientes graves, hay también una especie de overlapping, de superposición con lo que llamamos, bueno, el cuadro de la salida del CTI, ¿no? El paciente ese que estuvo grave, con una internación prolongada, inflamación persistente, un cuadro como el COVID ha demostrado ser extensamente protrombótico, con complicaciones vinculadas a ello, donde, sinceramente, además de que se pueden desenmascarar otras patologías o existir otras patologías con las que es difícil el diferencial. Así que creo que la duda al no tener un marcador específico puede presentarse en varios pacientes. En otros es muy claro el cambio y la persistencia de las lesiones del cuadro, como mostró unos casos realmente el profesor Masay de mucho interés en ese sentido. Nuevamente le agradecemos la dedicación, la presentación y la claridad de la misma. Bueno, muchísimas gracias. Ha sido para mí un privilegio poder participar de este programa. Por supuesto, seguimos en contacto. Creo que si alguno de los que estuvieron en la presentación tienen alguna duda o alguna pregunta, se las pueden hacer llegar a ustedes y yo con todo gusto estoy a disposición para contestarlas. Gracias, profesor. Hoy tuvimos una excelente presentación por parte del profesor Massey sobre esta problemática del COVID prolongado, con una participación bastante numerosa, más de 40 participantes en alguna oportunidad durante la actividad, de diferentes países. Quiero resaltar justamente que participaron de Perú, Paraguay, México y Colombia, además de Uruguay, obviamente, Brasil y Argentina. Es decir que en parte este Proyecto ECO tiene la obligación de generar justamente el intercambio y saberes y conocimiento generando una comunidad de aprendizaje. El COVID prolongado sin duda es un desafío para todos los que integramos los distintos equipos de salud en los distintos países. Así que creo que en ese sentido se cumplió con este objetivo. Recordarles que tenemos próximas actividades en julio, el próximo lunes 24 de julio, es decir, dentro de 2 semanas, y luego las otras actividades que van a ser en agosto, septiembre, noviembre y octubre. La próxima es el 24 de julio a la misma hora de Montevideo, que es compartida por Argentina y Brasil. Es la hora 12
de Montevideo, Buenos Aires. La próxima actividad va a ser sobre resistencia antimicrobiana post-COVID. Vamos a tener una presentación con participación de distintos integrantes, en particular el Instituto de Biología Molecular y Biotecnología de la Sociedad Alemana y la Sociedad Alemana de Cooperación Internacional. Va a estar a cargo de Luciana Mendieta, exactamente. Así que los invitamos a participar dentro de 15 días en esa actividad, y agradecemos nuevamente al profesor Massey la exposición tan profunda y tan clarificante como lo han expresado en los chats los distintos integrantes que participaron de esta actividad. Gracias a todos.